going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's viore.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. ¿Y si te dijera que existen lugares específicos, coordenadas geográficas exactas, donde algunos estarán protegidos mientras el mundo a su alrededor colapsa por completo? No estoy hablando de teorías, estoy hablando de lo que las Escrituras revelan de manera explícita sobre refugio durante los 7 años más terribles de la historia humana. La mayoría cree que solo hay 2 opciones: o eres arrebatado antes de la tribulación, o enfrentas todo sin ninguna protección. Pero aquí está lo que rara vez te cuentan. Las propias Escrituras describen con detalles sorprendentes lugares literales de seguridad, personas selladas sobrenaturalmente y un patrón profético que atraviesa milenios, mostrando cómo Dios separa a su pueblo dentro del territorio de juicio. Al final de este video, entenderás no solo dónde algunos estarán a salvo, sino principalmente si ya estás calificado para esa protección, o si hay algo urgente que necesitas hacer ahora, antes de que las puertas se cierren. Y cuando llegues al final, cuando revele la conexión entre el desierto de Petra y la tierra de Gosén en Egipto, todo tendrá un sentido que te pondrá la piel de gallina. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Dale like ahora. En serio, porque este contenido es denso, tiene capas de revelación que se van construyendo, y el like me muestra que estás siguiendo, que entiendes la profundidad de lo que vamos a descubrir juntos aquí. Suscríbete al canal también, porque este tema es solo la punta del iceberg de lo que he preparado sobre los tiempos finales. Y comenta ahora, quiero saber, para tener la certeza de que estás comprometido a ver hasta el final conmigo. Porque quien llegue allí entenderá algo que el 99% de los cristianos nunca ha notado. Empecemos por el escenario que nadie quiere imaginar, pero que las Escrituras describen sin filtro alguno. La gran tribulación, 7 años de juicio divino sobre la tierra. Y mira, no estoy hablando de interpretaciones libres o teorías conspirativas. Estoy hablando de lo que Jesús, Daniel y Juan en el Apocalipsis describieron con una precisión que eriza la piel. Jesús mismo dijo en Mateo 24:21 que será una tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá, nunca. Eso significa que todos los genocidios, todas las guerras mundiales, todas las pandemias de la historia humana, parecerán juegos de niños comparado con lo que viene. Apocalipsis 6 al 18 describe el desenlace de esto: sellos siendo abiertos, trompetas sonando, copas siendo derramadas, 1/4 de la humanidad muerta, luego 1/3. Terremotos tan violentos que islas enteras desaparecen del mapa, el sol oscureciéndose, las aguas convirtiéndose en sangre, plagas que torturan pero no matan, haciendo que las personas deseen la muerte sin poder morir. Y aquí viene lo que mucha gente ignora. La Biblia deja claro que habrá personas en la tierra durante este periodo. Apocalipsis 7:14 habla de una gran multitud que salió de la gran tribulación, no antes, de dentro de ella. Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Perseverar a través de qué? De la tribulación. Entonces la pregunta que resuena es, si algunas personas van a atravesar este periodo, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo no recibir la marca de la bestia cuando sea imposible comprar o vender sin ella?
cómo escapar de las plagas, del hambre, de la persecución del anticristo. La percepción común es simple: no hay manera. O fuiste arrebatado antes o estás perdido. Pero espera, ¿acaso Dios, que siempre ha tenido un plan de protección para su pueblo en medio del juicio, simplemente abandonaría a aquellos que estén en la tierra durante la tribulación? Aquí es donde la cosa se vuelve perturbadora, porque las Escrituras revelan algo que la mayoría de los predicadores nunca menciona: lugares específicos, protección sobrenatural, un patrón profético que se repite desde el Antiguo Testamento, y la primera pieza de este rompecabezas está escondida en Apocalipsis 12, un capítulo que la mayoría lee rápidamente, sin darse cuenta de que allí está una de las revelaciones más impactantes sobre refugio en la tribulación. Apocalipsis 12:6 dice: la mujer, sin embargo, huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí la sustentaran durante 1260 días. 1260 días, 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Y el versículo 14 complementa: se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es sustentada durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, fuera de la vista de la serpiente. Vamos despacio aquí, porque esto es demasiado profundo para pasarlo por alto. Hay una mujer. Ella huye al desierto, y allí, en ese desierto, hay un lugar específico preparado por Dios. No es simbólico, no es espiritual, en un sentido abstracto. Es un lugar geográfico donde será sustentada, alimentada y protegida por exactamente 3 años y medio. ¿Quién es esta mujer? La interpretación más aceptada es que representa a Israel, el pueblo judío remanente que reconocerá a Jesús como el Mesías durante la tribulación. Pero los teólogos también ven la iglesia genuina, los santos que no se rendirán al anticristo. De cualquier manera, el punto crucial es: hay un lugar preparado. Y aquí viene algo que me hizo detenerme por completo cuando lo descubrí por primera vez. Estudiosos de la profecía, analizando la geografía bíblica y las profecías del Antiguo Testamento, identificaron ese lugar: Petra, la antigua ciudad de piedra en Jordania. Piensa en esto. Petra es una ciudad literalmente esculpida dentro de montañas rocosas. Tiene solo una entrada estrecha, fácil de defender. Está en el desierto. Tiene manantiales de agua naturales. Y se encuentra en una región que, según Isaías 16:1-4, servirá de refugio para los fugitivos de Israel. Isaías 16 habla sobre Moab, la región donde se ubica Petra, y dice: esconde a los desterrados y no traiciones a los fugitivos. Habiten contigo los desterrados de Israel, séles refugio ante la cara del destruidor. El destruidor, el anticristo. La región de Petra, según esta profecía, protegerá a los fugitivos de Israel durante la persecución final. ¿Coincidencia? Petra está literalmente a unos 80 kilómetros al sur de Jerusalén. Es accesible, es defendible, es sostenible, y las Escrituras dicen que Dios preparó este lugar. Ahora observa la precisión de esto. Apocalipsis habla de 3 años y medio. Daniel 9:27 dice que el anticristo romperá la alianza con Israel a la mitad de la semana. 3 años y medio después de hacer un pacto de paz. Es exactamente cuando se volverá contra los judíos con furia genocida. Y es exactamente cuando esta mujer huye al desierto preparado. Pero espera, hay otro lugar, otros protegidos, porque el título del video habla en plural, donde algunos estarán a salvo. Petra es uno, pero las Escrituras revelan más. Hay algo en Apocalipsis 3:10 que la mayoría lee sin entender la profundidad. Jesús está hablando con la iglesia de Filadelfia: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Guardar de la hora de la prueba.
En el griego original, la palabra utilizada es tereoek, y aquí está la discusión teológica que divide a los estudiosos. Tereoeka puede significar sacar de o guardar a través de, es decir, puede ser remoción antes o protección durante. La interpretación pretribulacionista dice, Dios va a sacar a la iglesia antes de que comience la tribulación. La interpretación post-tribulacionista dice, Dios va a guardar a la iglesia durante la tribulación. Y mira, no estoy aquí para resolver este debate que los teólogos han discutido durante siglos, pero quiero que veas algo que muchos ignoran en esta discusión. Incluso si la interpretación es guardar a través de, eso implica protección sobrenatural durante el período de juicio. No abandono, no desamparo, protección. Y esto se conecta con algo que Pablo escribió en Colosenses 3:3, porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta juntamente con Cristo, en Dios. Estar escondido en Cristo, oculto en Él. Esa es una protección espiritual que trasciende la geografía y se conecta con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, ningún mal te sucederá, plaga alguna llegará a tu tienda. Así que observa las capas que ya han surgido. Hay protección física en lugares específicos como Petra, y hay protección espiritual para aquellos que están escondidos en Cristo. Dos tipos de refugio, pero hay más, y lo que viene ahora expandirá tu visión sobre cómo Dios protege a su pueblo. Apocalipsis 7 y 14 hablan de un grupo muy específico, los 144,000. Y este es uno de los grupos más debatidos y mal comprendidos de toda la escatología. Apocalipsis 7, 3, 4 dice, no dañen ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces oí el número de los sellados, que era 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, sellados en la frente, marcados sobrenaturalmente, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis 14:1 muestra a estos 144,000 con el Cordero en el monte Sión, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Ahora presta atención a lo que Apocalipsis 9:4 revela sobre las plagas demoníacas que serán liberadas. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Los 144,000 tienen el sello de Dios. Las plagas tienen orden de no tocarlos. Esto es protección sobrenatural explícita, literal, documentada en las Escrituras. Estarán en la tierra pasando por la tribulación, pero completamente protegidos de las plagas divinas. Y observa la discusión teológica aquí. Algunos dicen que son literalmente 144,000 judíos evangelistas que proclamarán el evangelio durante la tribulación. Otros dicen que es simbólico, representando a la iglesia como el Israel espiritual. No voy a resolver eso aquí, pero el punto es, sea literal o simbólico, el principio es claro. Dios marca a personas específicas para protección durante el juicio. ¿Y sabes dónde y cómo sucedió esto? En Egipto, Éxodo 12, la víspera de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios ordena que los israelitas marquen sus puertas con la sangre de un cordero. El ángel de la muerte pasa, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. La sangre era un sello de protección. Ezequiel 9 muestra otro ejemplo. Antes de que Dios juzgara a Jerusalén por idolatría, Él ordena que marquen con un signo en la frente a aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones. Y luego dice a los ejecutores del juicio, pero a todo hombre que tenga el signo, no os acerquéis. Ezequiel 9:6. Marcados para protección durante el juicio. ¿Ves el patrón? Dios no quita a su pueblo antes de que el juicio caiga.
Él los sella, los marca, los protege dentro del territorio donde el juicio está ocurriendo. Y esto nos lleva a la revelación más poderosa de este video, la tipología olvidada que conecta todo. Éxodo 7 al 12. Las 10 plagas sobre Egipto. Mientras Egipto estaba siendo devastado, había una región donde nada de esto sucedía. Gosén, la tierra donde vivían los israelitas. Éxodo 8:22 dice, en la plaga de las moscas. Pero en aquel día separaré la tierra de Gosén, en la que habita mi pueblo, para que no haya enjambres de moscas en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de esta tierra. Separación sobrenatural. Egipto infestado de moscas. Gosén intocable. Éxodo 9:4, en la plaga del ganado. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, para que no muera nada de lo que pertenece a los hijos de Israel. El ganado egipcio murió, el ganado de Gosén, protegido. Éxodo 9:26, en la plaga de granizo, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Granizo devastador cayendo sobre todo Egipto. Gosén, cielo despejado. Éxodo 10:23, en la plaga de las tinieblas. Pero para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Tinieblas tan densas que se podían tocar, cubriendo Egipto por 3 días. Gosén iluminado. ¿Puedes ver lo que está sucediendo aquí? Israel no fue removido de Egipto antes de las plagas. Ellos estaban allí, dentro del territorio donde el juicio caía. Pero Dios creó una separación sobrenatural, una línea invisible pero absolutamente real, separando a su pueblo del juicio que los rodeaba. Y aquí está la conexión que te dará escalofríos. Lo que sucedió en Gosén es una tipología profética de lo que ocurrirá en la tribulación. Apocalipsis describe plagas cayendo sobre la tierra, pero los sellados, los protegidos, los que están escondidos en Cristo, estarán separados sobrenaturalmente, no necesariamente removidos, separados, como Israel en Egipto, como Noé en el arca mientras el mundo se hundía, como Lot siendo sacado de Sodoma antes de que cayera el fuego, pero aún en la tierra cuando comenzó el juicio. El principio profético es: Dios separa a su pueblo dentro del territorio de juicio, y esto se aplicará en la tribulación. Petra es un ejemplo literal. Los 144,000 sellados son otro. Estar escondido en Cristo es otro. Pero todos siguen el mismo patrón de Gosén, protección sobrenatural en medio del caos. Y ahora llegamos a la parte que tal vez sea la más importante de todas. Porque saber sobre Petra, sobre los 144,000, sobre Gosén, todo esto es fascinante. Pero la pregunta que no podemos ignorar es: ¿y tú? ¿Dónde estarás tú? ¿Estás calificado para esa protección? Porque mira, la protección de Dios durante el juicio nunca ha sido automática para cualquiera que se diga religioso. Siempre ha habido una condición, y esa condición no es religiosidad externa, es relación íntima. Noé fue protegido en el diluvio. ¿Por qué? Porque andaba con Dios. Génesis 6:9. No porque iba al templo, porque andaba con Dios, conocía su voz. Obedeció cuando recibió una orden que parecía absurda: construir un arca en el desierto. Lot fue advertido por los ángeles antes de que Sodoma fuera destruida. ¿Por qué? Porque Abraham, que tenía intimidad con Dios, intercedió por él. Y aún así, Lot dudó. Los ángeles tuvieron que forzarlo a salir, pero la clave es: recibió la advertencia porque estaba conectado, aunque débilmente, con alguien que tenía intimidad con Dios. Israel en Egipto fue protegido en Gosén, pero en la última plaga no bastaba con estar en Gosén. Tenía que haber sangre en la puerta, obediencia específica a una instrucción específica que venía de la intimidad con Dios a través de Moisés. Y Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Todas eran vírgenes, todas esperaban al novio, todas tenían lámparas,
pero 5 eran prudentes, tenían aceite extra. 5 eran insensatas, solo tenían lo mínimo. Cuando el novio tardó y las lámparas comenzaron a apagarse, las insensatas fueron a buscar aceite. Regresaron. La puerta estaba cerrada. Y Jesús dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Eran vírgenes. Estaban esperando, pero no tenían relación íntima. No tenían reserva. No conocían al novio de verdad. Y aquí está la verdad que te incomodará. La protección de Dios en la tribulación no será para cristianos genéricos, no será para quienes van a la iglesia de vez en cuando, no será para quienes conocen sobre Dios, pero no conocen a Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar su voz. Eso es intimidad, eso es relación. Y en la tribulación, cuando todo se desmorone, cuando el anticristo esté persiguiéndote, cuando necesites saber a dónde huir, necesitarás escuchar su voz. No habrá pastor para guiarte, no habrá iglesia a la que asistir, no habrá YouTube para ver. Necesitarás lo mismo que Noé necesitó, escuchar a Dios diciéndote: entra en la arca. Lo mismo que Lot necesitó, ángeles agarrándote y sacándote de la zona de peligro. Lo mismo que Israel necesitó, saber cuándo poner la sangre en la puerta. Y eso se construye ahora, no en la tribulación. Ahora, mientras hay tiempo, mientras hay paz, mientras puedes buscar. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El rostro de Dios sin persecución. Si no puedes escuchar la voz de Dios ahora, ¿cómo escucharás cuando el caos se haya instalado? Si no tienes intimidad con Él ahora, ¿cómo tendrás discernimiento cuando el engaño sea global? Si no obedeces sus instrucciones ahora, en las cosas pequeñas, ¿cómo obedecerás en las cosas que exigirán tu vida? La calificación para la protección es simple, pero no es fácil. Es conocer a Dios, es caminar con Él, es tener aceite en la lámpara, es ser la oveja que reconoce la voz del pastor. Entonces llegamos al final de este viaje y ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. Lugares físicos como Petra, protección espiritual en Cristo, sellado sobrenatural como los 144,000. La tipología profética de Gosén, mostrando separación divina en medio del juicio. Pero la verdad última, la respuesta final, a dónde estarás seguro en la tribulación, no es geográfica, es relacional. La verdadera seguridad no está en saber que Petra existe, está en estar tan conectado con Dios que cuando llegue el momento, Él te guiará sobrenaturalmente, como guió a Lot fuera de Sodoma, como guió a Israel fuera de Egipto, como guiará a su pueblo remanente al lugar preparado en el desierto, cuando el anticristo se vuelva contra ellos con furia asesina. Y aquí está la revelación que une todo. Puedes estar en un búnker fortificado con suministros para 10 años, pero si no tienes intimidad con Dios, no sobrevivirás. Porque la protección no es militar, es sobrenatural. Y puedes estar en el lugar más expuesto del planeta, pero si Dios te sella, si Él te marca, si estás escondido en Él, ninguna plaga te tocará, como en Gosén. La pregunta no es, ¿dónde me esconderé? La pregunta es, ¿conozco a aquel que es mi refugio? Salmo 32:7 dice, Tú eres mi refugio, de la tribulación me guardas. Él es el refugio, no un lugar, una persona. Así que comienza hoy, no mañana, hoy. Construye esa intimidad, aprende a escuchar su voz,
Obedece en las cosas pequeñas para que, cuando vengan las grandes, la obediencia sea un reflejo, no un esfuerzo. Llena tu lámpara de aceite mientras aún hay tiempo, porque cuando todo se desmorone, cuando se imponga la marca de la bestia, cuando venga la persecución, cuando todo el mundo se rinda al anticristo, necesitarás reconocer la voz que dice: huye al desierto que he preparado, y solo reconoce quien ya conoce. Mira, muchas gracias, en serio, por haber llegado hasta aquí conmigo. No es fácil ver contenido profundo así, que exige concentración, que nos toca, y tú elegiste pasar este tiempo aquí. Eso me motiva a seguir trayendo revelaciones que la mayoría ignora. Hemos hecho un viaje aquí, ¿verdad? Cuando empezamos, tal vez solo tenías curiosidad sobre lugares de protección. Pero ahora entiendes todo el principio profético. Gosén, Petra, los sellados. Y principalmente la condición para estar entre los protegidos. Suscríbete al canal porque continuaré desentrañando misterios proféticos que la mayoría de los predicadores no tocan. Hay mucho más por venir. Mucho más sobre los tiempos finales, sobre las profecías que se están cumpliendo ahora, sobre cómo prepararte espiritualmente para lo que viene. Y deja un like si este viaje valió la pena para ti. El like me muestra que este tipo de contenido profundo, denso, bíblico tiene sentido, que hay gente que quiere ir más allá de lo superficial. Comenta aquí: estoy preparado, para que sepa que llegaste hasta el final y que entendiste el mensaje. Responderé a cada uno personalmente, puedes estar seguro. Y cuéntame, ¿qué más te impactó aquí? ¿Fue Petra? ¿Los 144,000? ¿La tipología de Gosén? Quiero saber. Y mira, en el próximo video que aparecerá en la pantalla, revelaré algo aún más perturbador. Las señales que muestran que la tribulación puede estar más cerca de lo que imaginamos. Si pensaste que esto fue intenso, espera solo. Nos vemos allí.